Bienvenidos a tu podcast favorito, Empresarios en Acción. Sí, en esta sesión vamos a hablar un poco de mí. Sí, vamos a aperturar algunas puertas que probablemente tú no conoces de mí, porque ha habido muchos dueños de negocio y clientes y personas que nos están conociendo en redes que han estado preguntando, oye, ¿y quién es Jessica? ¿Por qué nos habla de estos temas? ¿Quién es ella como para contarnos cómo tenemos que estructurar nuestra empresa y cómo es posible que hagamos la empresa que funcione sin nosotros? Bueno, hoy vengo a demostrarte que esto no solamente es posible, sino que es una realidad porque yo lo he logrado, así que también es posible para ti. Y te voy a contar también parte de ello, de cómo yo logré estructurar mis empresas, ¿de acuerdo? Yo soy hija de padres comerciantes. Mis padres se dedicaron durante toda mi infancia, mejor dicho, a generar dinero. Mis padres tenían negocios desde la época de Andrade, en Lima, Perú. Era un gran alcalde y ellos eran comerciantes ambulantes que vendían en la calle. Han vendido de todo, desde electrodomésticos, plásticos, ropa, comida, etcétera. Varios, diversidad de negocios que han tenido mis padres. Y bueno, yo recuerdo, yo no tengo bonitos recuerdos con decirte de que yo regresaba del colegio y no había un plato de almuerzo o de comida que me esté esperando, como lo habían o lo tenían otros niños. Lo que yo tenía era que regresar e ir a un restaurante y comprar mi menú, porque no había quien cocinar en la casa. Mamá no estaba, papá no estaba. Durante casi toda mi etapa escolar, recuerdo que tuve la ausencia de mis padres porque ellos se dedicaban pues más a hacer a que funcione sus negocios, pero no, nunca pudieron zafarse del negocio porque si salían el negocio no funcionaba. Entonces, eso me motivó, lo tuve muy claro y recuerdo también una clase, una frase muy marcada de mi madre que decía, si quieres ser alguien en la vida, tienes que estudiar. Ella siempre me repetía esto. Y esto marcó mucho en mi forma de pensar. Tanto es así que llegó un momento en el que yo, para sentirme ser alguien, me dedicaba a estudiar. Mi primera carrera fue computación, la segunda fue enfermería y la tercera fue administración. Sí, loco total. Tengo tres carreras universitarias tituladas, todas las empiezo y las termino, y dos maestrías en administración y en ventas, la parte comercial y coaching y programación neurolingüística y etcétera de cosas. Pero me acumulé de estudios. ¿Por qué te digo que me acumulé? Porque buscaba llenar un vacío, buscaba ese reconocimiento de mis padres. Pero al tener estos títulos profesionales universitarios, hicieron que pueda encontrar trabajos también en importantes empresas. Tanto es así que llegué a ser gerenta de administración, gerente de finanzas, de recursos humanos, de importantes empresas a nivel mundial, como Mitsubishi, Fenacre, Viale, e importantes empresas también de mi país. Y es ahí donde estas grandes empresas, al ser yo la gerenta, tuve mucha cercanía hacia ellos, en tal sentido de que ellos necesitaban abrir más locales y yo, al estar dentro como gerenta, me consideraba mucho. Entonces, detrás de cómo se abre una franquicia, estaba yo en las negociaciones con los bancos. Detrás de cómo abro otro local de tal empresa, Jessica, ábrelo, estaba yo contratando a los gerentes para que ocupen este puesto. Porque las cabezas de estos grandes consorcios, de estas grandes empresas, no están. ¿Quiénes hacen? Contratan a gerentes y los ponen ahí. Y yo era la persona que estaba detrás. Cuando las empresas necesitaban certificarse, ganar un premio, un reconocimiento para atraer más clientes, yo estaba dentro de cada procedimiento, haciendo cada cosa. Tanto es así que mis gerentes se iban a estudiar a Harvard y toda la información de las maestrías que traían de Harvard venían y me las daban así. Jessica, toma esto de acá, estúdialo, aplícalo, quiero que lo apliques en la empresa. Y todo, y a mí que me encantaba estudiar, pues todo eso me lo comía y comenzaba luego a implementar en las empresas. Y eso fue gran parte de mi vida, cerca de 15 años haciendo ese trabajo donde me la pasé ayudando, formando otros líderes para nuevos proyectos de estos empresarios. Y así es como también me ayudó pues a ganar experiencia. En su momento renegaba, pero hoy en día ya de vieja, pues a mi edad que tengo mi propia empresa, digo, o sea,
todo lo que sé hoy en día y lo que puedo aplicar en las pymes, en pequeños negocios a los cuales hago consultoría, no son inventos míos. Son cosas que pude aplicar en estas grandes empresas, estrategias que aplican estas corporaciones gigantes que les han funcionado, donde yo trabajé con ellos y lo apliqué y ahora lo puedo replicar con ellos. Primero lo apliqué en mi empresa y mira, funcionó. Entonces, luego de toda esta etapa, pues tuve a mis hijos, ¿verdad? Y me di cuenta ahí que estaba repitiendo la historia de mis padres. No sé si te ha pasado que tú sientes que repites patrones. Yo sentía que repetía con mis hijos la historia de la madre ausente. Porque llegó incluso una etapa muy, pero muy, muy graciosa en la que yo tenía que ir a recoger al colegio a mi hijo. Yo nunca he ido a recogerlo, hasta esa etapa no había ido, ya iba la niñera, otras personas, y cuando yo, no sé por qué fui, la cosa es que el maestro me dice, ¿y de qué sección es? ¿Y de qué año? Y como mi mente estaba concentrada en mis negocios, llegó un momento en el que me quedé pensando así como que 5 segundos, 1, 2, 3, 4, 5, y el señor de la puerta me dijo, a ver, ¿usted no es la mamá? ¿No sabe en qué sección ni en qué año está? Lo dudé, ¿entiendes? Lo dudé. Y eso me hizo recapacitar tanto, a tal punto de no saber en qué año escolar ni en qué sección estaba mi hijo. Me dolió mucho y dije, yo no voy a repetir esa historia de mis padres. Ahora, mis padres son, mi madre sobre todo, es muy, muy buena, muy hábil para los negocios. Se apertura cualquier negocio, le va muy bien. Y eso es una ventaja que también yo tengo. Pero mi gran debilidad, que también siento que estoy repitiendo ese patrón, es que no pudo conectar con los hijos. Yo no quiero repetir ese patrón. Entonces, por eso me dediqué a decidí dejar de trabajar para otras empresas como gerenta y decidí independizarme porque no tenía tiempo para recoger a mis hijos, etcétera, hasta que me olvidaba a veces de las fechas especiales. Entonces decidí independizarme y me convertí para hacer que mi proyectito, que mi emprendimiento funcionara, de asesorar a pequeños negocios, tenía que tener un ingreso fijo y ese ingreso fijo lo obtuve en las universidades. Postulé a la universidad para ser profesora universitaria y como tenía 2 maestrías, pues al toque me aceptaron. Había sido 15 años de experiencia como gerenta, me aceptaron al toque. Así que era muy dinámica, las clases eran muy buenas, súper prácticas, ganaba todos los premios a la mejor docente con las nuevas metodologías. Entonces eso me ayudó muchísimo. Y ahí es cuando mis primeros pininos como consultoría empezaron con mis primeros alumnos, que ellos estudiaban en la universidad, pero que a la vez tenían negocios como licorerías, peluquerías, pequeños negocios. Y yo ahí les iba ayudando. Entonces ahí empiezan mis pininos de consultoría. ¿Y ustedes cómo creen que me sentía? ¿Bien? Yo me sentía bien porque los ayudaba, pero luego de eso vino mi segundo embarazo, mi segunda bebé, tenía que pagar las operaciones de mi hijo porque mi hijo, para los que no saben, tiene un problema en la rodilla, en lo que necesita operarse, necesitaba hacer terapias y es una educación que también cuesta mucho, diferente a la de él. Entonces tenía muchos problemas arrastrando, o sea, estaba como que surgiendo el emprendimiento y viene lo del hijo, luego viene mi otra hijita que tenía que nacer, pero sabía que tenía algo más desde muy niña, que sacar, que enmarcar, que gritarle mi voz al mundo. Y seguí, y siempre, siempre como que sintiendo ahí un dolor, porque estaba llevando otra maestría, estaba llevando el embarazo, estaba con los problemas de mi hijito de la rodilla. Entonces como que sentí que tenía muchas cosas. Incluso tenía la ayuda de mi esposo, que también trabajaba y es profesional como yo, pero a veces las personas más cercanas como que te terminan, yo creo que lo hacen sin querer, desde su ignorancia, como que lastimando o haciendo comentarios que de repente nos suman. O como de repente, amor, ya deja pues. ¿Qué estás haciendo tu emprendimiento? ¿Para ganar cuánto? Si como gerente ganas muchísimo más. O sea, ya, date cuenta, no va a funcionar. Y era como un cuchillo clavado en el corazón, pero yo sé que él no lo hacía de mala onda, de que no me quería, otra cosas. Yo sé que lo hacía por una ignorancia de no saber qué cosa es emprender, de no saber qué cosa es tener un negocio propio, de no saber qué cosa es tener una empresa que funcione sin ti y que te pueda dar esa disponibilidad de tiempo que te da tener una empresa. Y bueno, él me decía eso. Y con todo, date cuenta que ya no puedes todavía. ¡Wow! O sea, más, así más cuchillo, toma más. Y con todo y eso
seguí y seguí con todo y eso muy a pesar de todos los comentarios. Y bueno, luego vino la pandemia. Decidí invertir en mi localcito, vino la pandemia, pagar local, pagar todo lo que había comprado para implementar. Fue un gasto total. Me caí en depresión, engordé bastante de peso, más todavía. Y luego decidí hacer una transmisión en vivo. Y en esa transmisión, ¿cómo crees que me fue? ¿Bien o mal? Tú sabes, ¿sí o no? Si me has escuchado, sabes mi historia. Digamos que me fue más o menos bien, porque en una transmisión en vivo logré conectar a 13.300 personas de manera orgánica, sin publicidad pagada. Y ahí me di cuenta que era muy buena comunicando un mensaje, que era muy buena ayudando a otros dueños de negocio y empresarios a lograr esta estructuración en su empresa, a lograr que se vuelvan sostenibles aún estando en pandemia. Y eso me ayudó muchísimo. Así que comencé a hacer más seguido transmisiones en vivo, aumentaron mi número de seguidores y empecé de nuevo. Pero esta vez dije, ya no voy a hacerlo sola. Comencé a armar mi propio equipo. Entonces yo me dije, oye, Jessica, tú has sido gerente de recursos humanos. Tú has armado locales, has armado grandes empresas para otros multimillonarios. ¿Por qué no hacerlo para ti? Vamos, no seas chingona, hazlo, dije. Y comencé a contratar personas, trabajadores para mí. ¿Y crees que me fue bien? Sí, ¿verdad? Soy una trome, ¿no? Tú dirías, Jessica, tú eres gerente, lo hiciste bien. Y es que la universidad te prepara para ser profesional, pero no para ser empresario. No te dice cómo es que tienes que pagar, qué tienes que pagar, no te dice las ventajas, o sea, no te habla de la parte práctica, todo es teoría. Y es ahí donde comencé a sufrir bastante en carne propia lo que es emprender y consolidar una empresa estructurada que funcione sin ti. Porque a las personas que iba contratando, eh, a los 3 meses comencé a tener clientes después de que empecé sola y comencé a contratar personas, incluso junté primero contraté solamente a Cintia, quien era mi alumna de la universidad donde había enseñado, y juntamos cierto capital, compramos un localcito, nos estafaron, perdí el local. Todo fue una mentira, no perdí el local porque nunca lo tuve, lo que perdí fue mi dinero porque me estafaron con contrato y todo. Luego de esto, tenía que levantarme de nuevo y comencé a contratar personas, pero la persona que termino contratando, yo creo que fue un error mío, porque le delegué tanto poder sin haberle hecho un buen proceso de seguimiento, una buena inducción, que esa persona terminó llevándome a la pérdida total, pérdida total. Arrojamos en rojo estados financieros, perdí mucho dinero porque cedí todo mi dinero a esta persona que era un asistente nuevo, que tenía la experiencia para poder seguir este modelo de negocio que yo tenía. Sin embargo, no le hice una supervisión, no le hice un seguimiento y ahí sí yo reconozco que el error fue mío, porque no le delegué bien, no le entrené bien, no lo capacité bien y perdí muchísimo dinero. Y me dolía en el alma, porque siendo gerenta, yo misma estaba cometiendo errores en mi propia empresa. Pero hoy por hoy, luego tenía que seguir, pues había que seguir. No había marcha atrás, había que seguir. Pero eso me hizo dar cuenta de que había algo que yo aún no sabía. A pesar de tener profesión, a pesar de haber hecho mis consultorías, había algo que me faltaba aún más a mí conocer. Y es ahí cuando decido ya no invertir en el negocio, sino invertir en mi educación. Y me metí a varios cursos, consultorías con grandes multimillonarios del mundo. Mauricio Benoist, Luis Carlos, Ricardo, Spencer Hotmar, Judith, personas que son número uno cada uno en su mundo, en su mercado de negocios digital, ¿no? Negocios. Y eso me ayudó muchísimo. Tanto es así que cuando fui, por ejemplo, a una capacitación, por ejemplo, con Mauricio Benoist, descubro finalmente que él mismo, bueno, su asistente, termina ofreciéndome una oportunidad laboral. Y es cuando me doy cuenta y Mau abre mis ojos y me dice, o sea, es sí que eres brillante, date cuenta que eres brillante, solo que por favor, deja de creer que puedes vender de a uno tus consultorías y comienza a expandirte y comienza a llegar de manera masiva a las personas.
Y es ahí cuando comienzo ya no con las consultorías individuales, sino con agregarle un modelo de negocio más a, por ejemplo, aperturar equipo millonario, que es el curso de empresarios de éxito, y así, y hacer diferentes escaleras para cada producto. Pero todo eso, cuando la gente me entrevista y me dicen, Jessica, pero, o sea, ¿cómo hiciste para crecer tan rápido? Es que ese fue el error que yo hacía antes, invertir en el negocio. Cuando logras invertir en ti, tú como empresario, como modelo, te transformas, transforma tu mentalidad. Mi mentalidad se transformó, se cambió. Hoy te puedo decir con seguridad que la ética que ves hoy día no es la misma ética que viste hace un año, hace 2 años. Hay clientes que hace 3 años me pidieron una consultoría y no sé si les cobró X, un ejemplo, $10,000 y hoy por hoy, y no compraron esa en época, y hoy por hoy cotizan nuevamente y se les cobra $30,000, 3 veces más, y dicen, oye, pero ¿por qué tan caro? Si hace un año me ofreciste 10,000. Sí, es que la ética que tú ves ahorita no es la misma ética que tuviste hace un año. Esta ética vale mucho más, porque esta ética ya invirtió, ya se capacitó con tal, tal, ya hizo tales resultados, o sea, ya es otra persona. Por ende, la empresa se va a transformar en la medida que tú también como ser humano, como profesional, como emprendedor, como empresario, te vayas transformando y reconociendo y aprendiendo tus errores. Sería mentirte pararme acá y decirte que como profesional nunca fracasé. También arrojé en rojo, también me equivoqué contratando personas, confié en personas, me estafaron, me engañaron, sí, pero seguí, amigo, seguí con la pasión de querer ayudar. Tanto es así que en el camino vinieron reconocimientos, vinieron premios, como el de la presidencia del Consejo de Ministros, ministerios, SUNAS. Y lo último hermoso que me pasó fue que saliendo de la panadería, nomás así, hubo una persona que se me acercó y me dijo, se estacionó con su carro, una camioneta muy bonita, grandota, más bonita que la mía, eso que la mía es bonita. Y me dice, ¿Jessica Morales? Y yo, no sabía, te juro que dudé, no sabía si decirle sí o no. Así con miedo, ¿no? Y mi esposo y mis hijos al costado. Y yo, sí, así con miedo. Y me dice, así me da la mano. Soy su admirador. ¿Cómo? Y yo así como que, ¿cómo? ¿De qué? ¿Cómo? Soy su admirador. Lo sigo en redes sociales. He visto su Instagram, su TikTok, su Facebook. La admiro muchísimo. Voy a comprar sus cursos porque realmente cada tip, cada consejo que me da, "Ay, señorita, no sabía que estaba por acá. Qué bonito que venga a visitar mi distrito. Muchas gracias." El señor estaba así que me hablaba bonito y yo, "Ay, ya. Ay, disculpe, no le incomodo. Veo que está con la familia." Y se fue. Y yo me quedé sorprendida. Sorprendida. En ese momento me quedé helada. Mi esposo también. Era la primera vez que me reconocían en la calle. La primera vez que me reconocían en la calle. Y la pasión con la que el hombre me habló, cuando los ojos le brillaron así y cuando me dio la mano y me apretó, fue como que te quiero abrazar así, ¿no? Y como miró a mi esposo y me miró a mis hijos y dijo como que esto no es el momento y mejor me voy, ¿no? Y fue muy bonita esa experiencia. O sea, fue muy bonito sentir eso y dije, y ahí fue cuando como que reafirmar aquello que yo pensaba, ¿verdad? Que, ¿por qué hacemos empresarios de éxito? Empresarios de éxito es un entrenamiento que nosotros lo hacemos de manera gratuita, que luego al final obviamente se les ofrece, se les apertura las puertas para que puedan ingresar al entrenamiento completo que es Equipo Millonario, donde se les enseña a estructurar su empresa y hacer que funcione sin ellos. Esto de acá, este entrenamiento tiene una razón de ser más profunda. Cuando me preguntan a veces, ¿y por qué lo haces en las entrevistas? O sea, porque yo fui ese, esa hija ausente, esa hija que no tuvo padres en la primaria. Yo fui, o sea, yo he visto cómo mis padres han sufrido en carne propia el no lograr tener ese negocio, ese pequeño negocio, convertirlo en una empresa. Yo soy la hija de que me hubiera gustado, o sea, lo que ha sido en todo mi proceso ha sido transformarme en esa persona que me hubiera gustado que mis padres conozcan cuando tenían sus pequeños negocios para que ellos puedan tener una empresa estructurada, para que ellos puedan estar conmigo. Pero hoy por hoy me dediqué a prepararme, a construirlo en mi modelo de negocio y no repetir la misma historia para con mis hijos. Entonces, por eso hacemos empresarios de éxito, porque me encanta ayudar a estos dueños de negocio, porque los veo y veo, o sea, sí te entiendo, porque yo lo pasé, pero porque sobre todo
yo vi que mis padres también los pasaron. Y yo quiero romper esa cadena en mi vida y quiero ayudar a más personas, a más empresarios, a más dueños de negocio que quieran realmente tener esa libertad de tiempo para con sus hijos. Cuando entrevisto personas me dicen, es que hace 7 años que no salgo de vacaciones, no sé lo que es salir, solo soy el que cierra y abre el local. O sea, no, no tiene por qué ser así de difícil y de trágica tu vida. Por eso hacemos empresarios de éxito y por eso hacemos estos podcasts. Esta es mi verdadera historia. Esta soy yo, un ser humano como tú. También soy madre, también soy hija, también he cometido errores en mi propia empresa, con profesiones y todo lo demás, también he cometido errores. Pero de esos errores me he aprendido a levantar, porque somos iguales, los emprendedores somos únicos. Y en la misma Biblia lo leí, que somos los elegidos de Dios, porque somos quienes tenemos una voz interna y somos ese sostén muchas veces para otras familias, porque tenemos trabajadores a nuestro cargo y estos trabajadores pues solventan sus propios hogares, ¿verdad? Y tenemos un mensaje que dar. Entonces, amigo emprendedor, dueño de negocio, levántate, porque tú también puedes tener una empresa estructurada. Hoy es posible, hoy es una realidad que tú puedes hacer. Lo hacen otras empresas grandes que también empezaron con negocios pequeños. Así que no te queda más, que no te quepa duda alguna. Siéntete en confianza. Yo soy como tú también. ¿De acuerdo? Esta es otra parte de mi historia que no te había contado. Así que hoy ya me conoces más. Prepárate porque vamos a estar mucho más conectados. Y déjame saber en los comentarios si esta parte de mi historia conectó más contigo. Si sientes que gran parte de lo que yo he vivido también lo estás viviendo tú o te está pasando, te ha pasado de repente, cuéntame, házmelo saber en los comentarios. Hazme saber también en los comentarios que te dejo aquí abierto, qué tanto tú también te ha costado construir, qué tanto has tenido que sacrificar. Ya te conté, he abierto mi corazón para contarte así con lo que me costó, casi me cuesta mi divorcio, casi me cuesta errores también, lejanías, distancias, ausencias, pero es posible, porque hoy por hoy, justamente hoy día, antes de grabar este podcast, me fui a comprar una torta con mi hijo porque se nos antojó, puedo ir a recoger al niño y tener ahora ese tiempo para recogerlo del colegio, esos 15 minutos en los que camino con él. Y él habla y cuenta, mamá, que me gustó tal niña, Luciana, la de 7 años, que está enamorada de su compañerito Facundo. Y esas pequeñas cosas, chismecitos de niños que te cuentan, que me cuentan mis hijos, son tiempos que yo les llamo monedas de oro. Son tiempos que me perdí al inicio, cuando buscaba consolidar mi emprendimiento. Son tiempos que mi padre se perdió de mí por estructurar su empresa. Y es un tiempo que hoy quiero que tú también lo puedas disfrutar, de tus hijos, de tu familia, porque te lo mereces, es posible. Esta es mi historia y ahora me encantaría oír la tuya. Así que házmelo saber también en los comentarios porque voy a estar ansiosa para poder escucharte. Es por ello, la verdad, después de haber pasado todo esto, decidí poner mis 15 años de experiencia, donde también me equivoqué, pero también donde también tuve aciertos, para poder compartírtelos a ti, a fin de que juntos podamos crecer. Y por ello también hacemos este gran evento que se llama la Semana de Empresarios de Éxito. Recuerda que son 4 clases, ya estás inscrito, pero hace falta que te comprometas aún más. Y ya no solo conmigo, sino contigo mismo, por la transformación de tu vida, de tu empresa y la de tu familia. Así que recuerda agendarlo. Son 4 clases e inician este lunes.